Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo por medio del internet. Como siempre, Iglesia Filadelfia de Dios tiene un versículo que aprender cada semana. Y los que nos están siguiendo cada semana, pues también, ¿verdad? Yo sé que les gusta aprender y si no, pues los invito a que aprendan los versículos juntos con nosotros. El versículo de la semana, hermanos, ¿verdad? Es Primera de Timoteo 2:5. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Verdad? Primera de Timoteo 2:5. Ahora vamos a estar hablando, mis hermanos, vamos a desenmascarar a alguien bien famoso. Claro, sin hablar mal de ellos, más que la verdad. Pero como la verdad ofende, ¿verdad? Pues no les pido disculpas, ¿verdad? Porque yo simplemente voy a predicar palabra de Dios y Dios no le pide disculpas a nadie porque Él nunca peca y es perfecto. Por lo tanto, ¿verdad? Es palabra de Él. Y si se ofenden, ¿verdad? Los que van a oír esta palabra, tratan de no ofenderse y más bien ven la Biblia y escudriñenla, ¿verdad? Pero ahora el tema de hoy se va a tratar, mis hermanos, ¿pueden los sacerdotes católicos perdonar pecados? De eso vamos a hablar, ¿verdad? Y vamos a verlo a través de la Biblia, si pueden o no pueden. Ellos dicen que pueden. A ver qué nos dice la Biblia, si pueden o no. Porque si ellos pueden, no, yo me hago católico. ¿Verdad? Pues me hago católico. Entonces vamos a ver. Vayan a San Juan 20:19. Ese capítulo que lo han interpretado por años. Y ese versículo de capítulo 20, ¿verdad? Versículos 19 y 23. Vamos a ver por qué están entendiendo los sacerdotes católicos junto con el Papa, ¿verdad? Creyendo que ellos pueden perdonar pecados, ¿verdad? Y lo interpretan literalmente, parece que está diciendo eso, pero escudriñando la Biblia, mis hermanos, no está diciendo eso, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a San Juan 20. Váyanse a San Juan 20, mis hermanos, y yo también. Esta es una clase, no es predicación. Así es que, como es una clase, mis hermanos, hay derecho de preguntar. Y va a ser lenta, ¿verdad? No va a ser la predicación de sueltas, pero la clase es pasiva y lenta, ¿verdad? Es pasiva, sin gritos, es pasiva. Entonces vamos a ver San Juan 20:19, que dice, San Juan 20:19, dice así de esta manera, 19, ¿verdad? Hasta el 23. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Después que Jesús fue resucitado, digo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, ¿verdad? Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Se regocijaron, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Se regocijaron, ¿verdad? Les dijo, paz a vosotros, ¿verdad? Ok, el 20 otra vez. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, el 21, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los remitieres, y a quienes se les retuvieres, les son retenidos. Ahí parece que está diciéndoles Jesús. Sabemos que digo, pasa a vosotros, porque había un alboroto. Porque para ellos Jesús ya había muerto. Si les olvidaba que él tenía que resucitar al tercer día, andaban alborotados con miedo, con las puertas cerradas, ¿verdad? Porque decían, no va a ser que vengan esos de los soldados romanos, ¿verdad? Y también a nosotros nos den matar y le ¿verdad? Por eso que Jesús llega y lo primero que le dice, paz a vosotros. En pocas palabras, ya estoy aquí. Nada les va a acontecer. Tranquilos, hijos míos, paz. Les pasó algo cuando anduve con ustedes. Pero luego les dice, era algo que ahorita hay un alboroto en iglesias católicas, ¿verdad? Porque dijo esto. Y cuando los hubo dicho esto, les mostró las donde dice, entonces Jesús les dijo otra vez paz, ¿verdad? Pero cuando le dice, a quienes remitieran los pecados, les son remitidos. Primero sopló sobre ellos. ¿Ah? Sopla. Porque dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Que recibieran el Espíritu Santo. ¿Ah? Dice, y habiendo dicho esto, sopló, y dijo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El 23, y a quienes remitieran los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Parece que sí les está diciendo, a quien ustedes les perdonen los pecados, van a ser perdonados, y a quien no se los perdone, no se los van a perdonar. Pero vamos a entender a través de la palabra a qué se refiere. En primer lugar, para entender mejor, el sacerdocio levítico, ¿verdad?, que nos habla la Biblia en el Viejo Testamento, en los tiempos de Moisés. El sacerdocio levítico, mis hermanos, de aquel tiempo, no es que llegaba la gente a pedirle perdón a Aarón y a sus hijos. ¿Sabes qué? Perdón. No. Tenían que traer, de acuerdo a su economía, ya sea que un macho perdido, no, un borreguito. ¿Ah? Si eran pobres, un par de tortas. Y se hacía un ritual para el perdón de los pecados. Ahí pueden confundir y decir, ven, estos sacerdotes eran intermediarios para perdonar pecados. ¿Sí? Pero el sacrificio, resulta que el sacrificio que perdonaba, que hacía que perdonar el pecado, representaba un simbolismo como Jesús, aquel cordero. ¿Verdad? Sabemos que estos sacerdotes venían de una constitución que constituyó Dios a través de Moisés, que le dijo a Moisés, inclusive se les dieron unas vestiduras, ¿verdad que sí?, que no se parecen de nada a las vestiduras que tienen ahorita los sacerdotes católicos. ¿Verdad que no? Ahora resulta que estos sacerdotes de este tiempo, ¿verdad?, dicen que a ellos se les dio este poder que dice aquí en San Juan, ¿verdad?, que se les dio el poder de que ellos podían perdonar pecados, porque ellos son esos sacerdotes, cuando ni siquiera los del Viejo Testamento se consideraban así. Y resulta que estos sacerdotes de ahorita, de ese tiempo, católicos, ¿verdad?, ellos ni siquiera son ni judíos. Y póngale que alguno otro es judío, pero acuérdense que para ser sacerdote había requisitos, como por decir, el que era fariseo de fariseos también había requisitos. Pues para ser un sacerdote en este tiempo, ¿verdad?, bueno, en aquel tiempo para ser un sacerdote, ¿qué se necesitaba?
¿Ser de la tribu de qué? Dice. De Leví. Tienes que ser de la tribu de Leví. Levita. Para poder ser tú, ¿un qué? Un sacerdote. Ahora estos dicen, a nosotros nos has dado el poder, porque aquí miren lo que les dijo Dios. Al que si tú le tuvieras los pecados, en pocas palabras, al que tú le perdones los pecados son perdonados, y al que no, no. ¿Ah? Cuando ni siquiera estos hombres, ¿verdad? ¿A quién le sopló a ellos? ¿A quién le dijo? Aquellos que vivieron con él, ¿verdad? Fue lo que les dijo. Pero resulta que eso dicen, nosotros somos, dicen los católicos, no estoy hablando de cualquier persona, de los sacerdotes. Nosotros somos los que podemos perdonar, porque Dios nos da esa autoridad, nos da. ¿Dónde dice la Biblia que le dio la autoridad a ellos? ¿Cuántos sacerdotes mexicanos van a decir, oh, sí, a mí? Pero yo no quiero que sean ni siquiera de la tribu de Leví. Y aunque lo fueran, resulta que esa clase de sacerdocio se quitó. El sacerdocio, el ritualismo se quitó. Lo miramos en el libro de los Hebreos, donde Jesús una vez y para siempre quita todo eso. Y Él es el sumo sacerdote. Y fuera de ahí no lo hay. Entonces, ¿de dónde sacan ellos esto? Ellos me pueden decir, ¿cómo puedes explicar pues? Bueno, si fuera, fíjate, si fuera esta palabra lo que están pensando muchos, que ellos podían perdonar pecados y no perdonar, entonces no serían a los sacerdotes, serían a nosotros los pastores, porque estos eran cristianos, no eran universales, o sea, no eran católicos, eran cristianos. Entonces todos los pastores, nosotros los pastores, aleluyas como nos dicen, tuviéramos el poder de perdonar. Todos los que vinieran aquí tendrían que confesar. A ver, Jessy, confiésate conmigo. A ver, Vicente. A ver, Hilario. Y si yo les dijera a ellos, ¿saben qué? Los perdono. No te perdono. Entonces seríamos nosotros. No serían ellos. Pero resulta que ni son ellos, ni somos nosotros. Y eso lo vamos a ver a través de la Biblia, ¿verdad? Entonces quédense con esto. No son ellos, ni somos nosotros. Entonces, ¿a qué se refirió Jesús aquí? Por eso está en la Biblia escudriñada. Vámonos a San Juan 8:23. San Juan 8:23. San Juan 8:23. ¿Verdad? ¿Ya están ahí? No es clase ni lenta. Fácil. Para que abarquen todo. Dice San Juan 8:23, dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, hablando Jesús, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. En pocas palabras, del cielo, ¿verdad? Yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿En qué iban a morir? En vuestros pecados, dice. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿qué está? Ahí, fíjense, pongan lo que acabamos de leer. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Cuando Jesús le está diciendo, por eso dije que si moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo os que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea que si los mismos discípulos no iban a creer que Jesús era el Hijo de Dios y que venía del cielo, y ellos iban a poder tener el perdón de pecados, mucho menos iban a perdonar a alguien. Era aquí clarito, pero vamos a esclarecerlo un poco. Vámonos a San Lucas 24:45. San Lucas 24:45. Y dice así, mis hermanos. Dice 45. Ok. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, Jesús, ¿verdad? Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Quédense con lo que hemos leído, ¿verdad? Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
Ahí está bien claro. Cuando Jesús les dijo, bueno, voy a seguir leyendo para no emocionar, ¿verdad? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de ¿qué? De pecados. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué eran? Testigos. No eran sacerdotes que iban a perdonar, que sí, se nos constituyó como real sacerdocio. Pero no podíamos perdonar a nadie. Fíjense a través de qué iban a perdonar los discípulos a la gente, a través de cómo. Donde dice, ¿verdad? Y que se predicase en su nombre. ¿Cuál era el 46? Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que en Cristo padeciese y resucitase, de nuevo, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. O sea que en pocas palabras, ¿cómo vas a perdonar a uno con una persona si no hay arrepentimiento? ¿Cómo sabe un sacerdote que llega a confesarse se está arrepintiendo la persona? Cuando el único que puede ver el corazón es Dios. ¿Verdad que sí? Eso no tiene el único que puede escudriñar el corazón y puede decir te perdono. Por eso es que dice la palabra, ¿verdad? Dice os burléis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo mira, todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Se lo voy a descajar para que la entiendan, donde dice, ¿verdad? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando Jesús les da el soplo, ¿verdad? En San Juan 20, a esto se refiere, de que ellos iban a ir a predicar a las naciones, y todo aquel que aceptara a Cristo Jesús y se arrepintiera y se bautizara, iba a ser para perdón de sus pecados y ser nuevas criaturas. De esa manera iba como ellos iban a ayudar a la gente a que recibiera ese perdón. Y todo el que rechazara la palabra iba a seguir con su pecado. Por eso es que Jesús en otra parte les dice que cuando los manda de dos en dos, los manda a predicar, y que les dice que cuando llegaran a un pueblo, una ciudad, una casa, que llegaran y que ustedes les dieran el evangelio, o sea, la palabra, y la rechazaran, sacúdanse y dejen que dejaran la maldición a ellos, que dejaran su pecado ahí. Pero aquel que recibiera a Jesús iba a ser a través de la palabra que llevaban sus apóstoles, estos iban a ser ¿qué? Perdonados. ¿Están entendiendo ahora sí el versículo este? ¿Están entendiendo los sacerdotes católicos? No se enojen conmigo. Estudien bien. Estudien y escudriñen por luego. Amén. ¿Verdad? O sea que no es como ellos piensan. Ahí está bien claro. ¿Sí me entienden? Lo único, porque mira, ¿cómo iba? ¿Qué decir que Pablo, ¿verdad? Como andaban los apóstoles ahí, y se juntaban que Pablo llegara a Corinto, ¿verdad? Y llegara Pablo, oh Dios los bendiga mis hermanos, y que llegara un hermano, oh Pablo, vengo a confesarme contigo. Dígame en la Biblia a mí, ¿dónde dice que un apóstol confesó a alguien? Cuando uno quiso tratar de hacer caer a Pedro, ¿qué le dijo? Cuando llegó aquel mago, o brujo, no me acuerdo qué era, y que llega, que andaban poniendo las manos los apóstoles ahí en la gente, recibiendo el Espíritu Santo, y aquel hombre dice, oh, que le daba dinero para también recibir el Espíritu Santo y él poner manos en las personas. ¿Y qué le dijo Pedro? Te miro en tragos de amargura. Ruega a Dios para que no te pase esto. ¿Y qué dice este hombre? Aquel dice que le dice a Pedro que le pidiera a Dios para que no pasara esto. Pedro no pudo hacer nada. ¿Sí me entienden? Entonces, no miramos en ninguna parte donde Pedro haya dicho, no, sí, yo te perdono. Si ni siquiera permitió que Cornelio se le arrodillara. Estos hombres permiten que hacen sus santuarios según ellos, y llega la gente y se arrodilla y hasta le besan la mano, quién sabe si se la lavaron. Con todo respeto. ¿Ah? Y ahí está el pobre hombre, pues me puso sacerdote, le daré una materia ajena.
No, pues me acuerdo del sacerdote, mire que me peleé con uno allá. Oh, sí, mira, ve ya, qué imagen, ni que te rezas tantos padres nuestros. No es bíblico. No es bíblico. Entonces aquí miramos, mis hermanos, volviendo al cuadro de que cuando Jesús sopla sobre ellos y cuando les dice que reciban el Espíritu Santo, y luego cuando les dice que al que tuvieran los pecados deben ser detenidos, al que se los perdone y sean perdonados, iba a ser a través del Evangelio, a través de la palabra de Jesús. Menos no se puede. ¿Sí me entienden? Porque nunca se miró en la Biblia, nunca se mira en la Biblia que Pedro o Timoteo o Juan, Pablo, nadie que anduviera confesando y diciendo, no, pues te perdono. Nadie. Todo era a través del Evangelio. Al que recibía el Evangelio automáticamente era perdonado. Por eso es que nosotros, los que ya somos cristianos, ¿verdad? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se rompe ese velo, entendemos que ya podemos entrar al lugar santísimo a través de qué? Del pecado, no, a través del perdón que Jesús nos da con su muerte. En la cruz del Calvario podemos llegar sin necesidad de andar con un faldilludo y preguntarle, oye, ¿me perdonas? A través de la sangre de Jesús. ¡Nada! Todos aquí nos confesamos directamente. ¿Con quién se confiesan ustedes? ¿Conmigo, el pastor? No. ¿Y el pastor con quién se confiesa? Con Dios. Todos nos confesamos directamente con Dios y Él nos perdona. Pero todo es a través de una regla, a través del arrepentimiento. Si tú pides perdón y no hay arrepentimiento, ¿cómo vas a ser perdonado? Por eso es que lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Acaso dice que se predicase en el nombre de Pedro? ¿En el nombre de Juan? ¿En el nombre de Pablo? No. Y un sacerdote católico pues dice, no, nos perdonamos en el nombre del Padre, en la autoridad. No. Tiene que ser a través del Evangelio. A través del Evangelio. ¿Cómo? Aprendiendo, obedeciendo, porque dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, ¿cómo va a haber perdón si no está el Espíritu Santo? Si es el que mantiene la santidad. Por favor. ¿Verdad? Entonces, el 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y fíjate lo que le dijo Jesús. Fíjate. No le dijo, y vosotros vais a ir a perdonar a la gente. Aquí ya vimos que era a través de qué? De su evangelio. El que aceptara el evangelio iba a ser perdonado. Por eso es que ya en Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Ni ninguna condenación hay, dice en Romanos 8.1. Para los que viven, para aquellos que andan conforme al Espíritu y no a la carne. Entonces, ¿quién anda conforme a la carne? Ese no va a ser perdonado, porque no ha entendido el evangelio de Dios, porque no lo ha vivido. Pero si andas de acuerdo al Espíritu, automáticamente estás arrepentido, estás perdonado. ¿Sí me entienden? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y como les digo, las predicaciones es una clase, ¿verdad? Entonces, el 8, el 48, San Juan 24, 48 dice, y ahí abajito del 47 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Perdón, sí, San Lucas, sí, tiene razón. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Cada que un apóstol, o uno de ustedes, o yo, le hablamos a alguien de la palabra, mis hermanos, ¿verdad? Y se arrepiente la persona a través del evangelio, le son que perdonados sus pecados. Y tú eres testigo de eso, de lo que está diciendo Jesús. Por eso dice, hay otra parte donde dice que si hay un cristiano que ya se retiró, que anda mal, dice, y que a un cristiano llegara y lo convenciera, dice, muchos pecados le serán perdonados. ¿A quién? Al que fue convencido de nuevo, al que se reconcilió de nuevo. ¿Sí me entienden? No está diciendo que fue la que le llevó la palabra, la que llevó la palabra fue en santidad. Pero si entendiéramos, sacerdotes, esto, mis hermanos, si los sacerdotes se reunieran a nosotros, o nosotros a ellos, pero en la Biblia,
sin andar con que en tal año esto, que en tal año aquello. Miren, la historia, a mí, yo he estudiado historia, pero miren, la historia es incierta. La historia te dice depende del escritor, te dice un año, te dice otro año. Miren, hay que irnos a la cronología de la Biblia. Esa no anda con que esto y con que aquello, te dice lo que es. Así que no me salgan que nosotros podemos perdonar. No, estudien, sacerdotes, ustedes no pueden perdonar a nadie, ni siquiera se pueden perdonar a ustedes mismos. Tanto ustedes como yo como pastor necesito de Dios, necesito del Espíritu Santo. Dejemos de engañar a la gente, hombre. Se la están llevando al infierno nomás. Díganle la verdad. Y es que yo no te puedo confesar, no es bíblico. Díganle la neta. ¿Para qué andan ahí? Díganle la neta, ¿para qué andan sonando trompeta? Algo que ni siquiera es, hombre. ¿Ah? Y dando versículos de la Biblia que ni siquiera son. Ok, vámonos a ver San Juan 3:5 para entenderlo mucho mejor. San Juan 3:5, vamos a ver. Dice en San Juan 3:5, dice. Vamos a hablar, sabemos que aquí Nicodemo es donde, ya sabemos la historia. Pero vamos a leer desde el principio para no brincar y llegar al versículo que queremos que es al 5, pero para que la gente que no sabe que se trata de Nicodemo, para que sepan. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche. Miren, Nicodemo era un religioso. Dice, vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para nacer de nuevo tiene que ver arrepentimiento, como leímos hace ratito, y tiene que ver ¿qué? Perdón de pecados. ¿Verdad? Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede? Dice, ¿puede acaso entrar por su segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ¿qué está diciendo aquí? De agua, ¿qué quiere decir? Tener el bautismo en agua, sumergirte en el agua. Del Espíritu, que Jesús es el único que puede bautizar en el Espíritu. Fuera de ahí nadie. Un pastor puede orar por ti y puede ser bautizado en el Espíritu, pero no, ¿quién te mandó el Espíritu? Jesús. Es el que bautiza. Por eso es que Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el río Jordán, mis hermanos, ¿qué pasa ahí? Dice, hay alguien que empieza a decir Jesús, Juan, ¿sí se acuerdan? Hay alguien que viene. Diga fuerte, hermano. Diga fuerte, que soy. Hay alguien que viene detrás de mí, que no soy digno de estar al correr de San ¿verdad? Él los bautizará en espíritu y fuego. El único que puede perdonar. Y reconocía. O sea que Juan se hizo un lado y yo lo estoy bautizando en el agua. Se metió chiquitito. Ay, pero Dios bautizará en espíritu y fuego. En espíritu y fuego. ¿Cómo pueden decir a un hombre, decir, yo tengo la autoridad de perdonar? Si un sacerdote está diciendo que él que puede perdonar, te está diciendo, yo te puedo mandar al cielo y te puedo mandar al infierno. Cuando el mismo evangelio dice, y el que rechaza su palabra, ¿qué? ¿Qué dice? El que rechace su palabra, la misma palabra lo va a juzgar. Y la palabra dice que el que lo rechaza va a ser condenado. Por eso es que dicen, como dije en Romanos 1, ninguna condenación hay a los que andan de acuerdo al Espíritu. Entonces, ¿quién puede perdonar pecados, mis hermanos? Dios. Los dos. Por eso nosotros los cristianos nos confesamos directamente con Dios.
¿Verdad? ¿Qué acabamos de leer? Juan 3:5. Juan 3:5. Ahora váyanse váyanse a Primera de Juan, ahora sí. Primera de Juan 3:5. ¿Eh? Ya leímos. No. Leímos a San Juan. Ahora vamos a Primera de Juan. Aquí está. No está ahí. Primera de Juan. Y aquí nos va a hablar, hermanos, clarito. Dice, ¿y sabéis? ¿Ya están ahí? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Mira, el que perdona no tiene que ser un santo, no pecar. Él dice que apareció para ¿qué? Para quitar nuestros pecados. Para eso apareció. ¿Para qué? Para salvarnos, para que no fuéramos a los infiernos, para no perder la vida eterna. ¿Verdad? Dijimos que era 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces, sacerdote católico puede decir, sí, pero eso a través de nosotros. No. Como dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay otro mediador. No. Él es el mediador. Uno como hombre puede decir, Señor, ten misericordia de él. ¿Verdad que sí? Pero si la persona no se arrepiente, no nada, va a seguir con su pecadote y no va a ser perdonado. ¿Verdad? Ok, ahora vamos a ver San Marcos 2:1. Vente, San Marcos 2:1. Yo sé, las clases son pasivas, mis hermanos, tengan paciencia. San Marcos 2:1. ¿Por qué? Porque si me voy rápido, no me van a alcanzar y va a ser difícil que entiendan. San Marcos 2:1. Eso es San Marcos 2:1. Y yo también. Ok, San Marcos 2:1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús está en casa. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero, ¿por qué? Porque acá estaba, ¿qué leímos acá? Estaba predicando. Era a través de la palabra como se perdonaba. Jesús miró que este hombre creyó en él. Lo perdonó. ¿Qué habíamos leído más atrás? El que creyera. Entonces, aún Jesús perdonaba, es Dios, pero él no se sale de su propia regla. Perdonaba a través de su palabra. Y estos están diciendo, no, a mí se me dio la autoridad. Ahí está bien claro, ahí dice en San Juan 20, 21, 23, que Jesús sopló sobre los discípulos y les dice, sí, pero no los discípulos podían perdonar. Ya están viendo a qué se refirió Jesús, es a través de la palabra. Qué bonito es entender, ¿verdad? Ok, entonces leímos que, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, al ver la fe, ¿qué quiere decir? Que eran creyentes, que creyeron. Por eso mismo Jesús, fíjate, ellos ni siquiera, el paralítico iba
a ser sanado. Sin embargo, salió ganando, se le perdonó porque creyó. Si no haya creído, ¿qué haya pasado? Iba a seguir con su pecado. No iba a ser ni siquiera sanado. ¿Verdad? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero para eso ya había oído algo de palabra. Dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, estaban pensando cosas en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias. Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Los mismos religiosos sabían que Dios podía perdonar los pecados. Y estos que son religiosos ni siquiera entienden eso, hombre. Si estos religiosos de aquel tiempo estaban entendiendo que solamente Dios, pero lo que no sabían que Jesús representaba a Dios, que Jesús era un Dios, el Hijo de Dios. Y este versículo se puede usar contra nosotros, los pastores, contra nosotros, los evangélicos. Un católico estudiado los puede usar contra nosotros y decir, oh, ¿ves? Y así están ustedes. Ustedes también están diciendo que como un hombre, o sea, los sacerdotes siendo hombres pueden perdonar. Así diciendo lo mismo de Jesús. No, mis hermanos, pero estamos hablando de Jesús. No estamos hablando de un hombre común. De Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes hablaban así. ¿Por qué estos fariseos, escribas hablaban así? Porque no creían. Por eso si se fueron de ahí, hicieron cuando no pecadote. ¿Por qué? Porque no eran creyentes. Y como no eran creyentes, ahí está la prueba. Se iban con el mismo pecado. Por eso que Jesús en una parte les dijo, generación de víboras. Y en otra les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Eso siguieron con su pecado. Porque no recibieron el Evangelio. Todo aquel que recibe el Evangelio, ¿quién cree en Jesús? Claro que tiene que ser de corazón, para que haya arrepentimiento. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser perdonado. Menos no. Entonces, ¿qué sacerdotes ni qué 8 cuartos? ¿Ah? Pues vamos, lo digo con celos, no con coraje. Celos santo, que 8 cuartos. ¿Ah? Vámonos a San Marcos 16:15. Voy a tener que hacer un dividir de esto, yo creo. San Marcos 16:15. ¿Están aprendiendo, hermano? Amén. Estamos aprendiendo, gloria a Dios. San Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, fíjense, aquí está bien claro. Y les dijo, id por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, todos los cristianos sabemos que cuando un hombre es bautizado, muere el viejo hombre. Y al morir el viejo hombre, ¿qué dice? Muere el pecado contigo. ¿Verdad que sí? O sea, hay que ver claro lo que está en ese modo. Era San Marcos 16:15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De todo aquel que cree, a tanto tiempo, ya que está bien enamoradito, se quiere bautizar. ¿Verdad? Y es salvo ¿de qué? De la condenación eterna, de ir a los infiernos. ¿Y por qué es salvo? Porque recibió el Evangelio. Y el que recibe el Evangelio recibe a Jesús y es perdonado. Así que si tú no tienes a Jesús, así te confieses diariamente con un sacerdote, jamás vas a ser perdonado. Tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Si no lo aceptas en tu corazón y lo confiesas con tu boca, con ese libro de Romanos, no, mi hermano, vas derecho al infierno. Tú tienes que vivir el verdadero Evangelio y dejarte de los 21 dogmas de la Iglesia Católica. Yo no odio a la Iglesia Católica. Oh, no. Yo lo que quiero, que la gente sepa la verdad, que los sacerdotes se arrepientan y que vengan, que enseñen la verdad. Pero para enseñar la verdad tienes que tú mismo aceptar a Cristo. Yo desde aquí mando saludos y felicidades a todos los sacerdotes que eran sacerdotes católicos y ahora son de nosotros, ahora son cristianos. Aleluyas, como nos dicen. Y ahora ellos están enseñando la verdad. Hay así de sacerdotes que ya tienen la luz en sus ojos, en su alma, en su corazón, en su espíritu, y ahora enseñan la verdad.
y dejaron de estar confesando. Ahora lo que hacen ellos, llevar la palabra, y la misma palabra, el que la acepta es perdonado, porque el que acepta la palabra acepta a Jesús. Así es el perdón, no es como lo están entendiendo ellos. ¿Qué acabamos de leer? San Marcos 16:15. Ok, donde dice 15 al 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, o el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Si no cree, no va a ser perdonado de pecados, y como no va a ser perdonado de sus pecados, va a seguir haciendo peores pecados. ¿Y qué va a pasar? Al infierno. Por eso en el libro de San Juan capítulo 5, ¿verdad?, habla de un hombre también que estaba en un lecho tirado, y tenía años que cada año iba donde descendió un ángel. ¿Se acuerdan de ese versículo? Descendió un ángel y partía el agua, y ellos tenían la creencia que el primero que se sumergiera ahí iba a ser, ¿qué?, sanado. Jesús llega y sana a este hombre, ¿verdad?, al que estaba en el lecho, tenía muchos años ya así. Después al poco tiempo se le encuentra en la iglesia, en la sinagoga o en el templo, como le quiere decir, y Jesús le dice: y no peques más, para que no te venga el boteón. O sea, Jesús ya lo había perdonado, pero Jesús le estaba diciendo: ven, lo que es estar en santidad. Si pecas y sigues jugando, vas a ser hecho al infierno. Tienes que tomar en serio que yo soy. Tienes que tomar en serio que yo soy el perdonador, que yo soy el sanador. ¿Ah? Vamos a ver 2 Timoteo 2:5. Aquí lo pueden leer, si no quieren saber, aquí lo escribí. Los sacerdotes claman y dicen, los católicos, que ellos son los mediadores y que son escogidos por Dios. Yo digo, ¿por qué no dicen la verdad? A ver, ustedes claman que son los mediadores, pero no es cierto. Le enseñan a la gente que digan que son católicos, apostólicos romanos, cuando ni siquiera son romanos. Muchos son mexicanos, muchos son europeos, muchos son mexicanos, muchos son colombianos, muchos son de Estados Unidos. ¿Dónde está Roma? Entonces, ¿cómo vas a decir que tú eres católico romano? No eres romano. Enseñen a la gente la verdad, digan en realidad, digan el monstruo que es el catolicismo. Se engañan a la gente. Hay mucho católico hermoso que tienen un carácter lindo, que quieren ser sinceros, pero ustedes les enseñan lo que no es. Que yo sé que hay muchos católicos que se vienen al cristianismo, wow, cuidado, van a ser grandes hombres santos, pero tienen que venir, escudriñen. Los católicos que están viendo, no se enojen conmigo. Si no tienes Biblia, ve, cómprala y empieza a estudiar, empieza a leerla y empieza a escudriñarla, y vas a ver que has sido engañado desde que te naciste. A tus padres y a ti te tienen engañado, ¿verdad? Ahora hay muchos sacerdotes que están engañados también. Por eso cuando descubren la verdad, pum, se salen y se vienen con nosotros, y se van a seguir viniendo. Y ya con esta predicación se van a seguir viniendo. Quizás muchos se enojen y manden en el email cosas. Yo no estoy para pelear, pero estoy para enseñar, porque Dios me está enseñando a mí, ¿verdad? Ok, vamos a ver el último versículo, que es San Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Yo con San Juan. Como hay aquí San Juan. Primera de Juan 1:9. Ahorita ya falta el Santiago. Es el último. Oh, de veras, sí. Primera de Juan 1:9. ¿Ya están ahí? Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿quién es el fiel? ¿Y quién nos va a perdonar toda maldad? Él, está diciendo Él. Ni siquiera son los pastores, mucho menos los sacerdotes. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Santiago 5:16. Santiago 5:16. Vamos a ver qué dice. Dice, hermanos, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
¿Quién es el justo? Aquel que acepta el Evangelio, que acepta a Jesús en su corazón, llega a ser un hombre justo. Ni siquiera ese hombre justo puede perdonar. Dice, confesaos unos a los otros. Entonces, si los sacerdotes empiezan que son ellos, entonces que ellos también se confiesen. Tú que te vas a confesar con un sacerdote, confiésate con él. Y luego dile, ahora tú confiésate conmigo, ya perdona. Porque aquí dice unos a los otros, en las ofensas. Aquí que se está refiriendo que seamos nosotros, que entendamos que somos seres humanos, que todos hacemos errores, ¿verdad? Y que si un hermano te ofende, perdona, y que el hermano te perdona a ti. Pero no que vayas te confieses con ningún faldilludo, ni con un hombre de traje su corbatota, o sea, un pastor, no. Con Dios es todo. Él nos perdona a través de su palabra. Porque donde está el Espíritu, ahí es verdad. Chao, bendiciones, Dios nos bendiga y acuérdense, estudios. Amén. Ok.